familia y vestimenta. Y estamos conformados por Carlos, Dania y yo. Y es en serio que no funciona. Ay, no. Ya. ¿Sí se escucha? Más o menos. Sí. Bueno, ok. Yo voy a empezar a hablar sobre el papel, algunos de los aspectos sobre el papel de la mujer en el virreinato. Bueno, para empezar a hablar sobre esto hay que entender que la sociedad se caracterizó por estar dividida ya sea por diferencias culturales o raciales, por lo que a la mujer se le puede ubicar desde distintos imaginarios sociales. Por lo tanto, también estas desarrollaron diferentes actividades, ya sea, por ejemplo, algunas como encomenderas, otras como empresarias, algunas otras como dueñas incluso de minas o de comercios o empresas de arriería, pero también se desarrollaron actividades en labores domésticas, en artesanías, en el comercio, también en la prostitución, en la agricultura o en la esclavitud. Y también hay que resaltar que muchas de estas diferencias estaban relacionadas con el poder, la riqueza o el acceso a la cultura o al grupo étnico al que pertenecían. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Sí, bueno, es que no sé por qué. Ya funcionó. Okay. Oigan, se oye como que... Oyen como unas láminas por ahí de fondo. No sé si o una lavadora. ¡Están en la lavadora! Plux. ¿Ya nos escucha? Ya. Okay. Creo que ya. Gracias. Okay. Primero voy a empezar a hablar sobre la mujer de la élite. Esta mujer se desempeñó un papel importante para la formación de la sociedad virreinal. Pues ellas se encargaban principalmente de conservar las tradiciones castellanas, el fomento de la religión en el hogar y la formación del modelo familiar de vida. Formación de modelo de vida familiar, perdón. También era ella encargada de la crianza de los hijos y de manejar los asuntos domésticos. Ellas eran quienes se preocupaban por la enseñanza o los valores que iban a recibir, tanto morales como culturales. También eran responsables de mantener supuestamente la honra de la familia y un aspecto importante es que debían mantenerse castas hasta el matrimonio, que este era considerado como un momento importante de su vida. Para ello fueron preparadas desde que eran niñas. También se caracterizaban porque eran dóciles, o sea, obedientes o sumisas, debían respetar a la autoridad del marido y vivir confinadas en sus casas con los comportamientos clásicos de una dama. Para lograr esto, la educación que tenían era asignada al cuidado de las religiosas y las cuales las educaban bajo un esquema doméstico de sumisión. Y también algo extra es que las actividades religiosas formaron parte importante dentro de su rol público, pues el asistir a misa en aquella época era una actividad frecuente para ellas. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar sobre la mujer mestiza. Ellas tuvieron que dedicarse a labores de diferente productividad, por lo que se desempeñaron en distintas actividades, principalmente en el comercio y en el trabajo doméstico. En el comercio como hilanderas, fabricantes de velas o cigarreras, y en el trabajo doméstico como sirvientas o costureras. También se desempeñaron en las labores de pulperías, que estos eran como unos centros o algo así como un tipo mercados, por lo que esto les permitió tener más contacto con los diferentes miembros de la sociedad. Para ellas el matrimonio constituía un ideal dentro de sus vidas, pero no tenía el mismo grado de complejidad que con el de la mujer de élite, porque no estaba en juego un apellido importante que debían mantener ni un linaje que cuidar, por lo que el matrimonio era realizado principalmente por sentimiento, no por otras causas. Y también su educación la recibieron por medio de la catequesis y la práctica del trabajo. ¿Me puedes dar siguiente, por favor? La mujer indígena. Ellas desempeñaron diferentes roles, los cuales variaban según su posición dentro del grupo social al que pertenecían. Esto hace énfasis en que no era lo mismo ser una mujer indígena de élite a ser una mujer indígena normal. Con la llegada de los españoles, ellas se encargaron de transmitir los rasgos tradicionales de la cultura indígena. Esto a través de las tareas domésticas, el comercio, su vestimenta, entre otras cosas.
pero con la imposición de la monogamia, perdón, su sociedad fue desestructurada y muchas de estas mujeres indígenas quedaron en el abandono. Tuvieron que incorporarse al ámbito laboral, por lo que se desempeñaron como amas de casa en actividades relacionadas con el comercio. Y algo importante es que el rol de la mujer indígena estuvo determinado por las necesidades y ambiciones de los hispano-criollos y de la monarquía española. ¿Le puedes dar, por favor? Y ya por último, de la mujer, es sobre la mujer esclava. La mujer negra esclava. Muchos de los esclavos fueron traídos para ser utilizados principalmente, como ya sabemos, como mano de obra explotada o para los servicios domésticos o trabajar en las haciendas. Las mujeres negras se desempeñó como matronas, panaderas y lavanderas, pero su condición suele ser consideradas como propiedad de las blancas casadas. Como eran consideradas como objetos o bienes, no se les permitió ejercer un rol dentro de la sociedad, por lo que su figura fue ausente dentro de esta. Dentro de sus familias influyeron en la transmisión de los valores, costumbres y herencias. Esto para las alianzas entre las mismas familias negras o para las nuevas generaciones. Y si bien no ejercieron actividades dentro de la sociedad, un rol común para todas ellas fue ser la base de la familia. Y ya es todo de mi parte. Bueno, en la familia de México Virreinal se recurrieron a fundamentos teóricos religiosos. ¿A qué va esto? Va más a lo de textos bíblicos que incluso se llegan a utilizar como, por así decirlo, de leyes. Por ejemplo, la de, no recuerdo exactamente si era una carta o qué, lo más seguro, del apóstol Pablo, que decía que si el esposo tenía infidelidad, podía, o la esposa, no sé, podía romper ese matrimonio. Pero esto afectó porque ellos no tomaron en cuenta la poligamia que había en este momento pues como tal en esa colonia. Era como una exigencia de sumisión, obediencia, amor de las mujeres a sus maridos. Toda la autoridad correspondía al padre, pero ahorita vamos a ver que no es del todo, por así decirlo. La vida doméstica reestructuró en el plano íntimo de la familia nuclear y todo lo que tenía que ver con intimidad, de ser propiamente pues íntimo de la familia, pasó al plano de ser de la iglesia. Los tiempos difíciles de las grandes epidemias y de la reducción no llegaron a extinguir las costumbres de la lealtad y la cohesión familiar. De hecho, creo que, si no mal recuerdo, se hacían un poco, crecía más esa lealtad. La cuestión de la legitimidad de los hijos la cuestión de la legitimidad de los hijos era responsabilidad del padre, y de hecho todo lo que tenía que ver con los hijos era el primer plano de la familia. El matrimonio tenía que ser sacramental, monógamo, indisoluble y contraído mediante libre consentimiento, que aquí en lo de libre consentimiento hubo mucho problemita, porque con comunidades indígenas estaba eso de que todavía los padres decidían con quién casar, sobre todo a las mujeres. Esto es algo muy, muy interesante. Cuando los hombres solían irse de expediciones o solían irse de la casa y no volvían durante mucho tiempo, los hombres dejaban de ser la cabeza de la familia. Y esto lo tomaban las mujeres. De hecho, el 39% de las mujeres que tenían familia tomaron la cabeza. Entonces, era demasiado porcentaje. Y ahí podemos ver que ya las mujeres, y de hecho creo que cuando volvía el marido, ya no tenía como tal tanto respeto por la misma familia. Ahora lo tenía la mujer. Las familias indígenas, para esto, los españoles, creo que sí, no recuerdo, creo que sí, usaron el término parentela para referirse a comunidades indígenas. El matrimonio de los indígenas era válido y legítimo, quedaban anuladas las uniones realizadas por conveniencia política, interés económico o simple lujuria. Algunos señores conservaban junto a ellos a 2 o más ex esposas con sus hijos respectivos, pero que había mucho problema
porque eso de los hijos causaba nada más un revuelto entre familias, entre esposas y entre esposos. Y bueno, como les dije, como era una parentela, o sea, una comunidad indígena, tenían su comportamiento familiar tradicional, que es lo que les digo que muchas veces era, ¿cómo se llama? Pues era por, aquí lo rompe porque sí era algunas veces por conveniencia política, pero pues luego fue pasando que eso se encargaban los evangelizadores de que ya no pasara, pero en su principio sí fue así. Ok, lo de los hijos. La legitimidad proporciona importantes ventajas para realizar la carrera en la corte o en la iglesia. Esto quiere decir que, o sea, si una mujer o un hombre tenían un hijo de otra persona o así, era un hijo ilegítimo, pero no había problema si las personas eran como de dinero o tenían influencia. De hecho, al no tener problema, podían podían realizar bien las carreras en la corte de la iglesia. La educación y crianza era de los responsables de los padres. Como ya les he dicho, los hijos ilegítimos, me da mucha risa porque les voy a poner un ejemplo de que se peleaban por los terrenos de la abuela, casi creo, porque el tener un hijo ilegítimo en una familia ya grande, establecida, lo único que hacía era que se pelearan las familias por las herencias, porque las herencias lo tenían más que nada de los padres a los hijos hombres. Pero si el padre decía que, o sea, el hijo hombre no merecía la herencia y había una hija mujer, se le daba completamente a la hija mujer. Realmente él decidía, pero por lo general sí se le daba al hombre. Y ya es todo por mi parte, creo. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la vestimenta, y la vestimenta durante los siglos XVI y XVII fueron como una herramienta para poder construir la identidad de lo que ahora sería Nueva España. Esta vestimenta se caracterizaba por su extravagancia y su gran cantidad de materiales que usaban para esas extravagancias, y que el rey Felipe IV más adelante quería buscar como limitar todos estos gastos excesivos, pero al final como que no le hicieron caso, le valieron y siguieron haciendo su moda extraña. En el mercado, o sea, se hizo un gran comercio de telas, y también podemos decir que hubo como un gran momento para que la mano de obra, por así decirlo, empezó a crecer, porque eran muchos ornamentos que las castas medias y bajas hacían. Entonces ellos también pudieron como que meterse en esto de la vestimenta. Uno de los factores que hizo tan variado la indumentaria en Nueva España, o la vestimenta, fue que su producción y materias primas venían desde Oriente. Venían desde países de China, Japón, India, Siria y Filipinas, y obviamente desde Europa, de países como Portugal, Italia, Francia, Inglaterra y España. A la que sigue, por favor. Ok, vamos a empezar con la vestimenta de la gente influyente o la gente de élite. Como les dije, pues las telas venían desde otros lados, obviamente, como de Asia y de Europa, y la influencia de la vestimenta fue influida, por Francia específicamente. Esto puede marcar como un antes y un después. Empecemos con las ropas de las mujeres de élite, que estas, con la influencia de Francia, de la moda francesa, comenzaron a recoger sus cabellos, adornándolos con alguna joya, cintas o con peinetas de carey o metal. Y sobre estas también tenían peinados y colocaban cofias o mantillas. Sus vestidos eran vaporosos, que aumentaban su volumen con el uso de mirillaque, que es como un tul, o como los que se ponen en los vestidos de 15 años, abajo para que se haga más esponjoso. Una enagua sostenida en los arcos metálicos, eso es lo que les digo, se colocaba debajo de la falda. Las mujeres de la nobleza y la burguesía usaban corsé para estrechar su cintura. Se decía que lo que influyó también mucho de los franceses es el dejar de usar una peluca. La que sigue, por favor. En los hombres
se dejó de usar pantalón corto, se empezó a usar el pantalón largo, dejaron de usarse pelucas también. Usaban camisas de lienzo más gruesas para el diario y más finas para vestir en ocasiones importantes. Todos los atuendos se acompañaban de un bastón, la cabeza era cubierta con sombrero de copa redonda alto y alas abarquilladas. ¿La que sigue, por favor? Ok, ahora con la vestimenta del pueblo. Las mujeres usaban una falda recta de manta o sarga hecha a mario. Casi todas llevaban rebozo sobre la cabeza, en los hombros o cruzada en el pecho o en la espalda para cargar el bebé. Blusa de escote redondo y manguita de globo. ¿La que sigue, por favor? En los hombres llevaban pantalón corto largo, sencillas camisas y guapiles blancos de manta. Los que no iban descalzos usaban guaraches o botas, llevaban jorongos o zarapes de lanza con diseño diferente según la religión de su procedencia. Abundaban los sombreros de petate de fieltro y de panza de burro, que es el sombrero que está ahí abajo en la esquina. Se puede notar que hay una gran diferencia, o se puede notar la gran diferencia entre las clases, ya saben, los indígenas o los pobres, por así decirlo, la clase elite, es lo que mencionaba también la lectura. Y podemos ver que ciertas características de la vestimenta de las personas indígenas o de la clase baja siguen abundando hoy en día. Y es todo por mi parte. Bueno, entonces, gracias, chavos, por esa exposición. Ahora el tema que sigue, según el programa, ¿mande? ¿Galván? El que sigue. Sí, exacto. A eso iba, gracias. Sí, seguimos nosotros, por eso les comentaba que, bueno, al parecer Eric aquí nos va a compartir la presentación. Es el tema de el arte que implica obviamente la arquitectura, escultura, la pintura y la literatura. Entonces, pues vamos a proceder con eso. Si tienen alguna pregunta, pues no pasa nada, no se interrumpe. O pues si tienen la opción ahí de levantar la manita, así, pues también la usan, no sé. Creo que a varios no les aparece, está raro. ¿A ti no te parecía? O sea, bueno, no importa. De todas formas, nadie usa eso. Chale. Bueno. ¿Les aparece la presentación? Sí. No sé si a los demás también. Gracias. Sí. Gracias, chavos. Bueno. Entonces procedemos. Sí, solo que lo maximice. Ah, sí, por favor, Eric. ¿Perdón? Sí, que sí la podrías como maximizar. O hacer más grande. Está maximizada. No sé si vaya en el modo presentación. El que está ahí al ladito del Zoom. Por eso, o sea, ya lo tengo maximizado en mi pantalla. Ah, sí, En la suya no aparece. Nos aparecen todas las del PowerPoint. Sí, todavía con el PowerPoint. A ver. Igual y sí, a lo mejor si lo cierras y te vuelves a meter. Sí. ¿Qué tal ahora? Igual, yo todavía lo veo así con la presentación. Qué extraño. A ver, creo que ahí va. Espera. No. No. Chat. Es que necesitas seleccionar la pantallita esta de aquí de abajo. No, o sea, ya la elegí. Ya está en grande en mi pantalla, pero como que no se está pasando a la suya, a la de ustedes. A ver. Qué raro. ¿Por qué no? A ver, voy a compartir mejor el escritorio en lugar de solo la presentación. A ver. ¿Ya estás proyectando? A ver, aquí deberían de ver el escritorio. Tu escritorio, sí. Y a una puesta cabeza. A ver, ahí está la presentación.
Ándale, ándale, así es. Muy bien. Ya. Excelente. Y creo que puedes quitar el letrero, Eric, y no se corta la llamada. O bueno, no, quién sabe. No. No, mejor No. termina mal. Al DF4, ¿eh? No. ¿Qué Así lo dijo? dejo. No, no hay problema. Mande, Para que Lucero. vean sus cámaras jóvenes por respeto. Ah, Si sí, lo por favor. minimizas, no hay problema. Ah, vaya. Bueno, Eso dijo Tum Tum. Y mira nomás. tú y mira cómo terminó, pero bueno. Entonces, como les comentábamos hace ratito, este es el tema del arte. Implica 4 aspectos y pues les vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar por la arquitectura. Por favor, Eric, si pudieras darle a la siguiente. Gracias. Bueno, ahí va. Ok, la arquitectura que conocemos sobre la Nueva España, o que pues empezó a surgir ya en la Nueva España como tal, empieza en el siglo XVI. Ahí como que se murió, ahí está. Pero algo importante aquí es que no empezó de la manera en la que nosotros regularmente la ubicamos, que pues es con el estilo barroco, que pues es el que todos familiarizan con el arte novohispano. Esto se dio precisamente porque los que empezaron a diseñar los edificios antes del periodo barroco no eran arquitectos profesionalizados, eran regularmente frailes o pues algunos aficionados, ¿no?, de la arquitectura, que pues llegaron con la intención de edificar pues estructuras que facilitaran la expansión principalmente de la religión. Esto es algo muy importante porque sabemos, después de haber visto el tema de la conquista espiritual, que pues esto era algo primordial en la agenda de los españoles. Entonces, uno de los recursos que ellos utilizaban para poder evangelizar de una manera más efectiva a todos los pueblos mesoamericanos era mediante, uno de los recursos que usaban era la arquitectura, porque pues, se construían iglesias y de esta forma pues, ahí se podían predicar todas las ideas del cristianismo. Entonces, precisamente porque en ese momento lo que les importaba era tener los edificios y no tanto pues que se vieran estéticamente apreciables, pues eran edificios no tan elaborados como los que surgieron posteriormente, que son del estilo barroco, que ahorita vamos a ver más o menos las características, pero pues es común que tengan diseños como muy extravagantes y así, pero ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué más me pasa? Sí, durante este siglo, y como les comento, hay como una, precisamente porque quienes diseñaron estos edificios, estos primeros edificios, no fueron arquitectos, pues hay una mezcla gigante de diferentes tipos de arquitectura. Podemos ver elementos góticos, mudéjares, esos al parecer es como un tipo de arte muy, también como que muy elaborado con mucha parafernalia. Y no, ese es el manierismo, perdón, los otros son otros tipos de arquitectura, pero bueno. Como les comento, la prioridad era pues que tuvieran el edificio, no tanto que hubiera mucho estilismo en él. Entonces, si le puedes dar siguiente, Eric, por favor. Gracias. Entonces, ahora sí, a partir de, bueno, por ahí de finales de este siglo, del siglo XVI, ahora sí empezaron a llegar arquitectos profesionalizados. Entonces, a partir de este momento ya se empieza a tomar un estilo novohispano. Es importante aquí hacer la aclaración de que el barroco hispano no es lo mismo que el barroco novohispano, porque obviamente la influencia cultural de la región y de todos los aspectos que influyeron en este periodo varía mucho dependiendo de ambos territorios. Entonces, no se desarrolló de la misma manera el arte en España, el arte barroco en España, que el arte barroco aquí en la Nueva España. Fue como un mestizaje, por lo mismo, ¿no? sí tiene sus distinciones. ¿Mande, Elías? Fue como un mestizaje, ¿no? Exacto, también, así como hubo un mestizaje en las razas, hubo un mestizaje tanto cultural como artístico, un mestizaje en todos los aspectos. Es un punto importante porque al hablar de mestizaje todos piensan que nada más hablamos de personas, pero no es solo eso, es arquitectura, cultura, todo tipo de cosas, factores sociales también. Entonces, sí, también podemos llamarlo así. Ahora, como les comentaba, ahora sí, como empezaron a llegar arquitectos, ya se empezó a tomar este estilo. Y ahora sí se empezaron a hacer edificios de manera un poco más oficial.
también se empezaron a hacer edificios como lo es el Palacio de Gobierno, por ejemplo, perdón, el Palacio Nacional, porque el Palacio de Gobierno pues, es el de aquí, ¿verdad? Que ya tenían un uso no tanto evangélico, no eran necesariamente iglesias, no estaban relacionadas directamente con, pues sí, con la iglesia, sino que pues eran edificios de otro tipo, que servían para otro tipo de cosas. Entonces, una de las características aquí del barroco es que, bueno, como les comentaba, él tiene influencia manierista, que es un estilo muy como gargoleado, muy faramayoso, ¿no? O sea, tiene mucha producción. Como que, sí, o sea, es muy extravagante. Entonces, pero eso es, o sea, es como una contraposición al hecho de que los materiales que se usan son materiales simples. Entonces, regularmente pues, se usan materiales, pues, piedras muy simples, la verdad, así X, pero para contrarrestar esa como humildad en los materiales de construcción, se usaba pues todo este estilismo y toda esta parafernalia ya en los adornos y todo eso. Por eso tiene como que rasgos muy acá exagerados. Entonces, es como esa especie de equilibrio entre ambas cosas, que bueno, los materiales son pobres, pero pues los diseños acá están bien hechos. Entonces, y pues poseen una de las características también es que son diseños que tienen el rasgo de la falsedad. Entonces tienen un amplio uso de curvas y mucho dinamismo, y sobre todo también destaca el uso de todas estas cosas tan elaboradas en las fachadas. En las fachadas de las iglesias, en el caso de las iglesias, o de los edificios de uso común, y también en el caso particular de las iglesias, unas cosas que se llaman retablos. Ahorita vamos a ver una imagen que pues es una especie de como de fondo que se utilizaba para darle más profundidad al lugar, que sí que se viera pues, bonito, ¿no? Pero principalmente para darle profundidad y también presencia al edificio, al interior. Y bueno, aquí esta imagen es el frente de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, que está en Oaxaca, que es un ejemplo ya de la arquitectura barroca de este periodo. Si le puedes dar siguiente, Eric, por favor. Aquí, sí, Si no tuvimos suficiente con viendo columnas y los órdenes constructivos con la maestra Lupita el semestre pasado, pues aquí hay algunos más. Esto obviamente no nos lo tenemos que aprender, no se preocupen. Pero pues lo vi y estuvo interesante, ¿no? Porque fue como, mira, me trae flashbacks de Vietnam. Entonces también aquí innovaron con muchos tipos de columnas. Si bien también usaban las columnas que habíamos estado manejando el semestre pasado en Introducción a la Historia del Arte, que pues eran del orden dórico, jónico y corintio, pues también introdujeron estas columnas que como pueden ver, pues están como mucho más elaboradas que las que habíamos estado viendo. Y es lo que les comentaba, es un rasgo característico del barroco, que todo está como mucho más elaborado. Entonces, ahí, pues, para que las vean, ¿no? Creo que la más común, de acuerdo a las imágenes que vi, o al menos de acuerdo a las fotos que yo alcancé ya a apreciar, como que la que más se usa es la última, la salomónica. Entonces, sí, que al menos en las fotos que yo alcancé a ver, pues esa era como la que abundaba. ¿Sí le puedes dar la siguiente? Aquí vemos dos ejemplos. El primero es un ejemplo de un edificio del estilo barroco, que es precisamente la catedral de aquí de Monterrey. Entonces, si ustedes la aprecian, pues sí se pueden dar cuenta de que tanto por fuera como por dentro tiene características de este tipo de construcciones. Y aquí a la derecha, pues podemos ver un ejemplo de lo que les comentaba, que es el retablo, en este caso del altar mayor de la iglesia de Xochimilco. Entonces, como ya les decía, se usaba para darle mucha presencia al fondo y que pues, tuviera como un panorama acá pues, estilístico, ¿no? Que se viera bonito. Entonces, y también les decía que es principalmente usado en las iglesias. Siguiente, Eric, por favor. Creo que ya es la última de arquitectura, me parece. Pues ya para finalizar, pues la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está. Alcancé a leer que también combina varios elementos, no, creo que falta otro traslador, pero bueno, combina varios elementos de varios tipos de arte, principalmente el gótico también y pues, neoclásico, pero principalmente el que más destaca pues es el barroco, tanto por fuera como por dentro. No sé si alguien haya ido, si alguien haya visitado alguna de estas iglesias, ¿no? Que pues acá para animar la clase, alguien que nos quiera pues,
contar una historia de alguna vez que fue a la CDMX que se vio estos edificios, ¿no? Alguien, ¿no? En sus viajes. Fátima, de. Yo sé que tú has viajado ahí, de. Chale, se muestra indispuesto. No, pues no hay problema, ¿no? Entendemos, ahora entiendo a los profes, pero bueno, no importa, no importa, no se preocupen, chavos. Sí, el siguiente, Eric. De todas formas, pues, nada más digan que retweet y que pues, está bonito el edificio. Y ya por último, para ver un ejemplo de algo que no necesariamente es una iglesia, pues tenemos el Palacio Nacional, que si bien aquí como que te saca de onda y dices, eso no es barroco, porque pues no ves ¿cómo se llama? Los campanarios y las torres y las columnas, pues sí alcanzas a ver que sobre todo ahí donde está la bandera, pues sí tiene características del periodo barroco, porque pues les comento, tiene estos diseños muy, muy elaborados, tiene ahí algunas columnas que se alcanzan a apreciar, que están algo chicas, pero bueno, y también por dentro se podría apreciar un poco mejor, pero bueno, ya no vamos a perder tiempo en eso. Creo que ya es la última, siguiente, por favor. Efectivamente, entonces ahí queda arquitectura. Sigue escultura, que me parece que de esa va a hablar Elías. Sí, ¿no? No, voy a hablar yo. Ah, chale. Bueno, Eric. Bien, voy a comenzar con la escultura. Este modo de arte no tuvo el mismo impacto que otros, como por ejemplo la arquitectura, del que ya nos habló nuestro compañero Emerson, y también como otros, como la pintura. ¿Por qué? Bueno, porque sus principales obras no se toman como esculturas, sino como un conjunto. O sea, vaya, estas esculturas son parte de un conjunto más grande, normalmente son conjuntos arquitectónicos, o los retablos de los que ya nos habló Emerson, y ahorita yo voy a tocarlos un poquito más. Es a partir del siglo XVI, como nos comentó el compañero, que se empiezan a salir estas esculturas que empiezan a llamar la atención, pero no se ven como esculturas como tal, sino como este conjunto que les menciono. Sin embargo, sí existía un tipo de escultura, es la imagen de bulto redondo, de gran tradición en el mundo prehispánico. Esta es la que muestra figuras, por ejemplo, en 3D, con proporciones humanas. O sea, son las que se intenta hacer no sé, alguna figura lo más real posible. Esto también fue un modo de aprendizaje, de catecización, sí, de parte de los españoles a los indígenas. Las dos formas de escultura más comunes son la decorativa y la estatuaria. La decorativa, como bien dice el nombre, pues consiste en pequeñas esculturas, ya pueden ser juguetes, pueden ser simplemente decoraciones, mientras que la estatuaria es la que solemos pensar en primera instancia cuando se nos habla de esculturas. Bien, los materiales utilizados principalmente fueron la piedra, la madera y el maíz. En el caso del maíz se trata de caña de maíz, o sea, extractos de caña de maíz, y esta era pues muy fácil de utilizar, fácil de transportar, así que se utilizó mucho en la época virreinal. En las primeras ordenanzas del gremio de 1568 se enseñaría a los indígenas a utilizar las técnicas europeas para poder imitar los modelos a partir de las estampas y grabados que les proporcionaban los frailes y que poco a poco fueron asimilando. Como les menciono, es una forma de evangelizar a los indígenas de forma, por así decirlo, visual. También los indígenas ya tenían formas de arte anteriormente, así que no era completamente nuevo para ellos. En la primera imagen pues tenemos a un Cristo crucificado, mientras que en la segunda, en piedra de Roseta, es la Virgen Azteca de la Inmaculada Concepción, también es del siglo XVI. Y bueno, como podrán dar cuenta con las imágenes, el predominio de las esculturas viene siendo prácticamente todo religioso.
Bueno, aquí un poco hablando nuevamente sobre el retablo, es una de las manifestaciones artísticas más completas, en tanto que en él se hermanan la arquitectura, la escultura y la pintura. Por eso lo estoy volviendo a tocar yo, exigiendo por tanto una amplia colaboración. Esta manifestación netamente española se volvió parte del arte hispanoamericano, y la imagen que tenemos aquí la pueden encontrar, a lo mejor algunos la reconocerán sin que yo se los mencione, pero se encuentra en los 3 museos. Es el retablo del relicario de San José. En el caso de la que tenemos en este museo en Monterrey, es una réplica que se hizo ya en el siglo XX, y esta está hecha de madera de cedro tallada. El problema con con los retablos es que al ser de madera y de otros materiales que no perduran mucho, es que no los encontramos ya de forma original en buen estado. Por eso normalmente se tienen que hacer réplicas. En cuanto a la pintura, esta se divide principalmente en pintura mural y en pintura de caballete. La pintura mural se domina el temple a base de pigmentos de origen vegetal y mineral, con una gama cromática muy limitada, con dominio del blanco y el negro. No siempre se pintaba directamente sobre el muro, sino que a veces se hacía sobre papel ámate o pergamino que se adhería a la pared. Los murales eran muy comunes en la época virreinal. El que les estoy mostrando en la pantalla es un mural del convento de San Agustín de Acolmán, igualmente del siglo XVI. Y nuevamente aquí los murales y la pintura en general servían para evangelizar de cierta manera, como educar a los indígenas, y por lo mismo siempre solían ser de carácter religioso. En 1557 ya habría un número considerable de pintores, pues se crea un gremio al que se dota con sus respectivas ordenanzas. En ellas se establecen 4 categorías, que son los imaginarios, doradores, fresquistas y sargueros. Los imaginarios son los que se dedicaban a los procedimientos técnicos y de los materiales. Por ejemplo, los escultores podían contar como imaginarios también. En el caso de los doradores, son los que se dedicaban al policromado de los retablos y de las imágenes. Los fresquistas son los muralistas, por así decirlo. Y los sargueros se dedicaban a la realización de grandes telas con un carácter provisional y con abundantes tampantojos. Esto vendría a ser parecido a la pintura de caballete, que ahorita les voy a mencionar. Bien, desde el punto de vista técnico, suele dominar el óleo, tanto por su facilidad de aplicación como por la brillantez de los colores y lo lustrosos de sus resultados. El soporte durante casi todo el siglo XVI será el lienzo sobre tabla, más como sucede en la península, no se pinta directamente sobre la madera, sino sobre la tela, que previamente, para darle mayor consistencia, se adhería a gruesos tablones muy trabados. Ya a comienzos del siglo XVII, las formas de arte van avanzando y la tabla se deja abriéndose paso al lienzo, que viene siendo la pintura de caballete. La gama cromática es muy limitada, sobre todo en los comienzos. Y bueno, sobresalen ciertos colores como el bermellón, el azul, el ocre y lo que vienen siendo los blancos y los tonos negros. Estos son ejemplos de pintura de caballete. La primera es por Juan Correa en el siglo XVII. Ya es la pintura de caballete un tipo de arte más tardío. Esta se llama La Coronación de la Virgen o La Asunción de María. Juan Correa es uno de los pintores más reconocidos de esta época, del periodo virreinal, al igual que Cristóbal de Villalpando, que es quien realiza la segunda obra que tenemos a la derecha, que se llama El Señor de la Columna. Esta es una obra perteneciente a un panel de 5 lienzos, entonces es más compleja, pero esta imagen en específico que les estoy mostrando
es una réplica de la original. Y nuevamente les menciono, no es solo la arquitectura ni la escultura, también la pintura y todos los tipos de arte en general, así como ya mencionó Emerson, también la cultura, en los aspectos sociales, todo intentaban hacer que sirviera como método de evangelización para los indígenas. Bien, continuando, ahora seguiría mi compañero Elías. Un momento. Sí, con la literatura. Muchas gracias, compañeros. ¿Ahí se escucha bien todo? ¿Me escuchan bien? Sí, Así es, compañeros, sí. Gracias, camaradas. Sí. Muchas gracias. No, pues es verdad. Estamos viendo que efectivamente el barroco, ¿no? Es como que el estilo que ha predominado tanto en el arte arquitectónico, en el arte escultural, en el arte de la pintura. Y pues lamento decirles que también en la literatura, jóvenes, yo no sabía que había barroco en la literatura y fue como que, mira, qué bonito. Y bueno, no siempre fue así. Tengamos en cuenta que en la literatura la podemos dividir en 3 siglos principales, ¿no? El primero que es, me ubico otra vez, era siglo XVI, así es, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. O sea, 1500, 1600 y 1700 a la primera parte de 1800, ¿verdad? Porque pues independencia. Entonces, en el primer siglo, pues sabemos que se acababa de conquistar México, relativamente. Apenas estaban poniendo las bases o se estaba sentando tanto la sociedad, el arte, las ciencias en la Nueva España. Por eso, como bien comentaba Emerson en su exposición, la primera parte, pues no vemos como que una arquitectura tan esbozada o con tantos profesionistas, porque realmente todavía no cesaba la guerra, y bueno, sabemos que no cesó hasta mucho después. Tenemos levantamientos indios mucho después todavía, pero estamos en que todavía estaba caliente la situación. Entonces, como que dedicar tiempo al arte en el primer siglo no era una opción, y por eso, tanto aquí como en la literatura colonial, vemos también que no hubo incluso autores, no hubo hispanos en el primer siglo. Principalmente lo que vemos eran crónicas de guerra, como lo hemos estado viendo en otras situaciones de la misma materia. Vemos a Bernal Díaz de León, alias Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo de León, siempre me confundo. Vemos las mismas crónicas de Hernán Cortés, otros, las crónicas de los frailes, también sobre los primeros indicios. Entonces, el género que primeramente prevalece en el primer siglo es la crónica, y escrito, pues, por españoles en su primera parte. Ahora, esto pasaba mientras en España, pues, era el siglo de oro, o sea, ya en la vieja España, como menciona la presentación, allá, pues, estaba el auge de la novela, caballeresca y todo, pero hay algo que aclarar. Aquí en la Nueva España también, en los primeros siglos, había una especie de censura. Evidentemente estaba pues, la Inquisición, estaba la religión a todo lo que daba, y había una censura principalmente con las novelas románticas, no las caballerescas, las románticas. Estaban ciertamente censuradas por Carlos V, bueno, en España no me acuerdo si era Carlos III y Carlos V en el Sacro Imperio, pero bueno, lo que importa es que con Carlos V del Sacro Imperio Germano Románico, impuso esa censura en España, y evidentemente pues no podía pasar de allá para la Nueva España esas obras de arte. Pero pues en lo que somos expertos los mexicanos es en traer y en traspasar las fronteras, aunque no nos dejen. Entonces, pues como quiera seguían pasando estas obras hacia acá y seguían llegando ilegalmente esas historias o esas novelas caballerescas. Efectivamente, pues principalmente para los españoles, ¿no? No es como que a los nativos mesoamericanos les interesara mucho, ¿verdad? Bueno, eso es lo que menciona la lectura que estuve analizando. Y bueno, aquí les leo la cita de esta real cédula que expidió Carlos V. Dice: no se consientan en las Indias libros de romance que traten de materias profanas y fabulosas e historias fingidas,
se siguen muchos inconvenientes. Mandamos a los virreyes, audiencias y gobernadores que no los consientan imprimir, vender ni llevar a sus distritos y provean que ningún español o indio los lea. Entonces, no estaba bonito. Pero eso fue en el siglo XVI. Ya después, en el siglo XVII, ahora sí se pone chido, dijo el Luisito Comunica, aquí se pone muy bien. Y ya es donde se desarrolla lo que es la poesía. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Eric, se me olvidó que tú le controlabas. Así es, gracias. En el siglo XVII, ya surge la poesía literaria, surge la lírica, la narrativa e incluso la dramaturgia. En este periodo aparecen los autores más destacados, como son, bueno, ya la conocen, a la que aparece en el retrato, pues es Sor Juana Inés de la Cruz, Bernardo de Balbuena, Carlos de Sigüenza y Góngora, uno muy destacado, por cierto, Juan Ruiz de Alarcón, no sé si lo reconozcan, Miguel de Guevara, Francisco Bramón y hasta el fray Juan de Torquemada. Ese es en el siglo XVII, ¿no? Es este siglo de oro. Efectivamente, la poesía es donde más agarra vuelo, es el principal género. Tenemos los sonetos de Sor Juana, ¿no? Incluso su historia muy interesante. Los demás, de hecho, también eran en general poetas, más que nada. La dramaturgia sí se desarrolla, pero no tanto. Hay obras muy destacadas, pero no tantas. Y aquí es donde ahora sí ya llega el estilo barroco en la poesía. Ahora, ¿cómo ustedes dirán? No, pues ¿cómo implementas algo como el barroco, no? En la poesía, pues podemos detectar que se implementaba con el contraste. O sea, hay versos como los de Sor Juana, donde dice amor no es amor, o algo así como que la oscuridad es la luz es la oscuridad, el frío es caliente, cosas así, o el frío es azul, el calor es rojo. No que sí los haya escrito ella, sino que son ejemplos de contraste, ¿no? En la poesía tenemos la hipérbole, o sea, la exageración. Tenemos también esto les va a sonar una referencia muy jugosa a Hegel, el uso de tesis y antítesis, como uso del contraste. ¿Alguien iba a decir algo? No, otra vez, por favor. No, por favor, no, tapen eso. Tenemos los juegos de palabras y efectivamente pues los temas se dan en parte religiosos, en su mayoría, pero también se destaca que empieza a haber un despegue un poco de los religiosos, sino que ya va un poco más al filosófico, a lo metafísico, la sabiduría e ignorancia, como contraste, el cielo y el infierno, la pasión y la calma, la vanidad de la vida. De hecho, no sé si alguna vez han leído el libro bíblico de Eclesiastés, me recuerdo de eso. Lo divino y lo satírico. Entonces, es ese juego en los sonetos y en las poesías. Bueno, aquí también lo menciona. También se le conoce como claroscuro a ese contraste. Y ya en el siglo XVIII, sí, e inicios del XIX, o sea, antes de que inicie la independencia y el siglo anterior, es cuando ya viene la ilustración a la Nueva España. Y tenemos estos autores como el mismísimo Fray Servando, ¿no? Teresa de Mier, otros autores liberales se les conoce así. ¿Por qué liberales? Porque hablan efectivamente de la libertad, de los derechos humanos, cuestiones filosóficas más políticas, más que artísticas, pasan a hacer algo más de... Ese fue. Sí, de índole independentista. Y sabemos que eso de cierta manera en la cuestión literaria sería de gran repercusión. Una, porque estos autores leerían a los ilustrados, que serían Montesquieu, Rousseau, John Locke, mismísimo Adam Smith. Ahí se me fue el otro de empieza con V. No, se me fue. Pero vaya, todos estos autores que hablan sobre el nuevo sistema, la oposición a la monarquía, inspiraría a estos autores a que ellos mismos lo implementen aquí en la Nueva España y que esos pues fueran leídos por algunos líderes de la independencia, ¿no? Como lo sería Miguel Hidalgo, lo sería Ignacio Allende, Ignacio Allende, Juan Aldama,
y todo este tipo de héroes. Y también uno que no he leído, pero probablemente todos los conocemos por la primaria, ¿no? Una obra muy importante de este siglo que se mantuvo fuera de este estándar de política, pues es el Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, que fue publicado en 1816. Es de las principales obras que se destacan de México novohispano y que incluso introduce la novela en su esplendor, la novela novohispana como tal a la región, porque no había algo así como una novela, sino más que nada, como les decía, dramaturgia y poesía. Entonces, creo que eso sería todo. Yo no sé ustedes, pero yo la verdad no conocía este retrato de Sor Juana Inés, generalmente que se le pone pues cuando era una Sor. Entonces... Creo que ese retrato lo mandó a hacer la virreina. Ah, sí, porque ella se juntaba mucho. Y también, bueno, no sé ustedes si yo me confundí de chiquito o qué, pero yo tenía entendido que la historia de Sor Juana Inés era algo así como que no la dejaban estudiar y se tuvo que hacer monja para poder estudiar a escondidas. No sé si ustedes recuerdan algo así como que la historia que les enseñaron de niños. Sí, que se vestía de hombre para entrar a la escuela, algo así. Pero Sí. estuve investigando y resulta que no, que eso es falso. Al contrario, desde pequeña siempre tuvo mucho apoyo con su padre, quien la introdujo a su biblioteca personal, y como bien menciona Librato, fue muy cercana, trabajó junto con los virreyes, que también le permitían mucho el acceso a sus bibliotecas para que fuera muy letrada. Ya hasta el final de su vida se convirtió en Sor, y fue cuando pues ella por decisión propia, que dice que batalló mucho en esta decisión, es cuando ella se decide incursionar en la vida religiosa, en el servicio. Entonces es algo que me llamó la atención en esta investigación de su vida, porque generalmente nos quedamos en esa visión, ¿no?, de la opresión que sufrió Suar, que claro tuvo sus oposiciones, pero sí tuvo un gran apoyo, tanto por decirse que gubernamental y de su misma familia. Por eso fue letrada y logró estas grandes obras que tenemos. No sé si alguien quisiera agregar algo o desmentir aquello. Bueno, tienes la idea, pero no te creas. Entendí esa referencia. Entonces, amigos, también, pues sí, también Lupita diría, ¿cuáles son tus fuentes? Así es. Me causas inquietud. Ay, sí se le extraña a la maestra. Y ya, pues fue todo. Digo, presentamos una presentación que se supone que era de 10 minutos, ¿no? Como dijo la maestra. Pues sí, Charlie. Bueno, se supone que la maestra va a llegar en breve, ¿no? En teoría. Y pues se supone también que todavía tenemos tiempo, entonces no sé si el siguiente equipo quiera pasar. Me parece que es el de cocina, nada más que ahí sí los integrantes no los tengo aquí a la mano, no los tengo registrados, pero pues si quieren pasar ahorita o si quieren esperar a la siguiente clase. ¿Mande? Está muy breve nuestra presentación, pero pues no sé. Pues así no, pues como ustedes quieran, si quieren pasar ahorita o si quieren que nos esperemos a la siguiente clase, pues ustedes digan. Vámonos antes de que lleguen. Sucio, eso va a salir en la grabación. Está grabando. Chale. Antes de que llegue la mala suerte de tener una mala calificación. Exactamente. Bárbara. El niño iletrado, hombre necio, que acusáis. Acusáis a Elías sin razón. Hemos acordado que hasta la siguiente clase exponemos. ¿A la siguiente? Sí. Porque ya tenemos hambre, y hablando de cocina, pues nos va a dar yo estoy de acuerdo. Entonces, bueno, voy a terminar de grabar y pues pongan presente otra vez ahí en el chat para que sí, maestro, se registre también eso. Malísimo camarada. Ándeles, hay que... Entonces, no, ya voy a dejar de grabar. Ya dejé de grabar, entonces ahí pónganle presente y ya nos vamos a la E. Oye, pero mira, Liberato quería decir algo, el pana Miguel. Échale. ¿Qué quería comentarnos, compañero Liberato? No, solo iba a comentar algo sobre la Catedral de Monterrey. Que en realidad, sí, o sea, no es tanto que... Según la historia, ¿verdad? Nos dice que la Catedral de Monterrey, más que todo, su fachada arquitectónica y artística data más que todo ya de finales del siglo XIX.
lo que pertenece al... ¡Ay, va pasando un carro! Lo que pertenece al periodo virreinal es una pequeña capillita que podemos ver que está como que anexa. Eso sí es lo que... sí, sale en un ladito ahí. Sí, es como la parte chiquita. Sí, esa sí es la que pertenece Sí, más al el periodo santuario sagrario, no recuerdo cómo se llama, creo que es sí. sagrario, algo así. Un gran periodo, ¿no? Sobre el cual fue construido. Sí. Y cuando mencionaba Eric lo del retablo, yo les quiero mencionar, compañeros, que Nuevo León tiene un retablo, aparte de ese que vemos en el Museo de Historia Mexicana, tenemos un original, pero en la iglesia de Sabinas Hidalgo. Creo que también tiene más de 200 años, data de a principios del siglo XIX, pero todavía dentro del periodo virreinal. Por si un día lo quieren ir a conocer. Un día que se acabe la pandemia, vamos, ¿no? Pues en el encuentro de estudiantes de historia que se basa en la CDMX, ¿no? Buscando tesoros novohispanos. Así porque pues la CDMX está bien cerca de Sabinas Hidalgo, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro que sí. Muy cerca. No, mejor. Oigan, buenos días. Hola, jóvenes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, maestra, buenas tardes. Sí, profe. Ya me incorporé, los escucho, no sé más o menos en qué tema van, pero pues bueno. ya nos estábamos despidiendo, maestra, ya expusimos 2 equipos, entonces no sé si ustedes de acuerdo, porque ya expusimos 2 temas, el del arte, que bueno, es arquitectura, pintura, escultura, y también el de la mujer. Exactamente, el de las mujeres, entonces, pues no sé si ustedes están de acuerdo en que ya lo dejemos aquí. No, está perfecto. De hecho, pues el día de hoy que se pudieran exponer estos 2 temas, yo le agradezco bastante a Emerson y les agradezco también a todos los que se conectaron. La verdad es que sí, se me complicó, ¿no? Por esta actividad del sindicato que me sacaron y justo acabo de terminar, nada más que era por la plataforma Zoom. Entonces, en cuanto me desconecto en una, me conecto en otra. Pero yo les agradezco bastante. Miren, mañana tenemos más temprano a las 10:20, entonces yo ahí sí no voy a poder conectarme porque pues tenemos taller que concluye mañana, pero pues sí terminamos a la 1 del mediodía. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes les interesa continuar mañana de la misma manera? Aunque no esté yo presente, pues digo, veo la grabación, o si quieren, lo posponemos para el próximo miércoles, que ya esté yo ahí presente, pero sí quisiera saber si están de acuerdo, ustedes díganme. Pues sí. No sé qué opinen mis compañeros. Pues si quieren, está bien. Yo supongo que mañana está bien, porque participamos muy bien, o sea, sí, también. Yo le comentaba a Emerson que, bueno, tenemos las ventajas de la tecnología, ¿no? Y que pueden ustedes estar participando, se haga la grabación y, bueno, yo puedo ver la grabación, hacer ahí mismo comentarios. Por ejemplo, yo puedo ver la grabación y decirles, me parece todo muy bien, excelente, etcétera, por lo que expusieron. Y sobre todo me interesa para que vayamos avanzando por la cuestión del examen, ¿no? Que luego se avecina y para no perder un poco más de tiempo y que vayamos avanzando y sobre todo porque pues todavía nos falta una etapa al final, ¿no? Que son sobre las reformas borbónicas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, mañana entonces pues igual yo ahorita programo la sesión para que mañana inicien, y si Emerson me ayuda a dirigir ahí la videoconferencia, pues yo le agradezco muchísimo. Y ya yo en cuanto termine el curso, así como ahorita, abro ahí el video y ahí les hago los comentarios para que ustedes pues observen que yo estoy trabajando. Entonces no sé si quieren agregar algo más, los que ya expusieron. ¿Todo bien? No sé si... ¿Sí? Bueno, pues bueno, no sé si ya quieren que nos despidamos para desconectarnos. Sí, como que estaban platicando muy a gusto. Liberato nos estaba compartiendo de sus hazañas hidalguenses. Así es, de sus proezas. Discúlpenme, compañeros. No, continúa. No, pero son bien recibidas, desde luego. No, está muy bien, qué bien, Liberato, que
se comenten, porque luego de pronto también la distancia, estar en casa, de pronto es un poco cansado y tener la interacción, sobre todo ustedes que son compañeros, amigos, etcétera, pues también hace bien, ¿no? Que convivan, aunque sea a distancia. Entonces, por mí está perfecto. Bueno, jóvenes, pues entonces si ya se concluyeron con los temas y participaron, ahorita yo reviso la grabación, veo que están todos conectados, entonces mañana sí quedamos a las 10:30, voy a programar la sesión para que ustedes se conecten, ya saben muy bien y que ya hicieron presente, que pues ya saben que al final nosotros tenemos que enviar un reporte al CIACE de su asistencia, aunque de todas maneras CIACE tiene nuestro código de la materia y ellos con toda facilidad pueden ingresar también a la sesión, pero bueno, hasta ahorita eso no ha pasado, pero ellos tienen la forma de verificar que estamos aquí. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo, jóvenes, esta participación de ustedes, de que no nos quedemos sin esta clase. Y mañana, bueno, continuamos con los siguientes 2 temas para ir avanzando con nuestra programación del calendario. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, bueno, pues para despedirnos. No, está todo muy bien, todo muy claro. Bueno, le agradezco muchísimo, Emerson, que me haya apoyado y que todos también hayan colaborado muy bien. Hay ocasiones que pienso que también el hecho de no estar el profesor, ustedes tienen mucha libertad también de exponer ustedes, pero tengo la fortuna de que, bueno, pues está la grabación, así que eso nos permite también estar, aunque pronto por otras cosas. Bueno, pues me despido, jóvenes. Si alguien quiere continuar ahí, perfecto. Dejo, voy a detener grabación, para que ya quede grabado y ya que ustedes, si hay alguien que se quiera quedar ahí, pues puede seguir platicando, pero aún sin la grabación, ¿de acuerdo? Muy bien, maestra, gracias. No, pues gracias a usted. Muchísimas gracias a todos y les agradezco su participación. Entonces, pues yo de todas maneras me conecto mañana para observarlos y si no, pues los veo el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Igualmente, maestra. Hasta luego, maestra. Tenga buen día, hasta luego.